Gracias por continuar con Reseñas, un tema bastante apasionante, tema internacional sobre el conflicto entre Israel. Recuerden que hacía la precisión Rafael y el mayor general sobre el grupo Hamas, no Palestina completa. Y por eso yo le preguntaba, porque hay que edificar, es un tema complejo, sobre todo cuando están tan distantes de República Dominicana, pero no tan distantes por el impacto que puede tener a nivel de las economías, con el tema del petróleo y todo eso. Quedaba la pregunta de por qué corta o larga, ¿Cómo usted lo definiría? Si esto va a durar mucho, si va a durar términos medios, si va a durar más allá. Pero yo me preguntaba también, y se pregunta mucha gente que conoce el poder que tiene Israel, ¿cómo se deja sorprender Israel de este grupo rebelde Hamas? ¿Cómo se deja sorprender Israel con un poderío tan fuerte? Yo tengo mi lectura, pero yo no soy el analista. Vamos a ver. Fíjate, Adelaida, muy buena tu pregunta. Y esa es la base fundamental que genera lo que se llama, en el ámbito de la geopolítica, las famosas teorías de las conspiraciones. Hubo una conspiración desde dentro. Oh, wow. Porque yo asemejo esta situación de Israel, incluso con lo que es el 9/11 en Estados Unidos, que todavía no se ha podido determinar si en Estados Unidos falló lo que era la inteligencia, que ahora es un sistema. Después del 9/11, 2001, ahora es un sistema con la creación en el 2001 precisamente de lo que fue el Homeland Security. ¿Por qué los organismos de inteligencia estaban disgregados? Y tener un sistema de inteligencia es fundamental. Ahora, sí, claro, Israel tiene un sistema de inteligencia, pero ¿qué pasó? De los mejores del mundo. De los mejores del mundo. ¿Qué pasó? Hay un problema de disgregación dentro del ámbito político institucional. ¿Por qué digo esto? Hay una fractura en el factor político. Me explico. El actual ministro Netanyahu ha secuestrado prácticamente lo que es el poder judicial y ha generado una crisis institucional. Los poderes del Estado, según Montesquieu, en el ámbito de lo que es la democracia, son ejecutivo, legislativo y judicial. El poder judicial, ese poder estaba desapareciendo y se le estaban otorgando, abrogando esos poderes al Parlamento, y eso trajo una revuelta a nivel interno. ¿Por qué? Porque institucionalmente choca con lo que es el sistema político de una democracia. Entonces ya se estaba convirtiendo de una democracia liberal a una democracia iliberal. Y en ese sentido hubo protesta y la oposición hizo una contra, incluso los militares, los reservistas. ¿Y quién es el hombre centro de ese conflicto? Ahí está. La oposición está prácticamente por un ex militar. ¿Pero contra quién? El primer ministro. Netanyahu. Acuérdese que después de la muerte de Isaac Rabin, aparece la figura de Netanyahu. Y siempre ha estado en el centro de todo. Pero la falta de tacto de Netanyahu, precisamente, a través de lo que querer controlar más de lo que tiene, ocasionó precisamente una disrupción en lo que es el ámbito político institucional, y las instituciones se vieron debilitadas. Ahora, él estaba ya carente de legitimidad, y ante esa situación es muy probable que para tomar el control de nuevo del Estado, se hicieran de la vista gorda los servicios de inteligencia, se inhabilitaran para permitir esto. Y ahora están todos los sectores políticos ultrarradicales que están en el gobierno alrededor de Netanyahu. Pero ¿por qué sucede esto? Porque hay un asunto que se llama la seguridad nacional.
el interés nacional está por encima de todo, porque la garantía del Estado debe estar fundamentada primero en el ámbito político para preservar lo que es el Estado. Ahora mismo la oposición no existe, porque comenzando con Gantz, un ex militar, se ha formado lo que se llama un gobierno de unidad nacional. Ya hay una sola identidad. Ahora mismo no existe un problema interno, porque el problema es externo. Y hacer frente es lo fundamental. Y que de la lección, que las divisiones internas derivan en muchas situaciones delicadas. Y eso está sucediendo en otros lugares del mundo. Ha sido inteligente. Claro, corta o larga para ir, ¿no, verdad? Entonces, en ese sentido, nos preguntamos, ¿hay que buscar algún culpable en cuanto a la permisibilidad o la debilidad por la parte gerencial del Estado ante esta incursión de Hamás? Claro. Hay culpables, pero no es el momento para buscar a un culpable. No va a salir ahora. No va a salir ahora. Señores, estamos ya dejando a Israel y Hamás. Yo tengo mi propia tesis que va más o menos coincidiendo con lo del general. Y no es teoría de la conspiración. Hay que buscar el juego de tronos que hay siempre geopolítico y a nivel interno. A nivel interno. En las disidencias que hay en Israel y Palestina. Palestina con Hamás, que se dice que ha sido creada, ellos la alimentaron al principio a Hamás y le dieron apoyo a Hamás cuando apareció Hamás. Eso es así. Entonces ese radicalismo de Hamás a mí me es muy... Pero no lo veas solo desde el punto de vista del radicalismo de Hamás. Cuando hablábamos que en ese juego de tronos, como tú refieres, hay actores externos que están involucrados, es porque el tablero geopolítico hay otros intereses. Porque cuando se crea un conflicto en Ucrania, una forma de debilitar el apoyo a Ucrania es crear otro frente en el Medio Oriente. Por eso sale Zelensky quejándose, no me olviden con aquello de Israel. El gran tablero. Entonces, vamos al plano local. Entonces, dame un segundito. Es muy probable que ese debilitamiento en Europa a través del conflicto Rusia-Ucrania y ahora en Medio Oriente, donde Estados Unidos tiene que proteger, pero que ya Corea del Norte habló de una posible penetración hacia el sur. Lo que Corea del Sur se está preparando y ya Estados Unidos tiene que moverse, estar en el escenario de Ucrania, estar en el escenario de Israel y estar en el escenario de Corea del Sur. Pero no solo eso. ¿Y si le aparece el escenario de Taiwán? Señores, estamos hablando con el mayor general retirado, Miguel Ángel Cordero. Tiene una maestría en seguridad nacional y defensa. En el plano local, la isla, un estado fallido, Haití, un estado que con sus debilidades ha ido funcionando y funciona, que es República Dominicana, el Estado Dominicano. Entonces se da esta situación en términos de seguridad nacional y defensa. ¿Cómo usted ve el conflicto? Fíjate, lo primero que yo quiero hablar es sobre el famoso concepto de Estado fallido. Un concepto abordado por Noam Chomsky en uno de sus libros, que yo por curiosidad lo compré, lo busqué en Amazon, y buscando ese libro compré como 15 libros de Noam Chomsky. De Chomsky, sí. Porque quería saber qué decía Chomsky en cuanto al concepto de Estado fallido. Un concepto con el cual yo no comulgo, porque entiendo que un Estado fallido es un Estado que ya no existe. Es un Estado que perdió incluso su reconocimiento ante la ONU. Y
en el caso de Haití, Pero una pregunta. Haití está vivo todavía Una como pregunta. Estado. Que no funcione, que sea infuncional es otra cosa. Que haya un desastre. Que haya un eterno ahí. desastre, pero sigue siendo un Estado. El primer factor para que un Estado funcione es el control territorial. Haití no tiene control del territorio. Son los elementos, El primero. elementos constitutivos Sí. del Estado. Territorio. Ajá, no lo controla. No, pero no importa, pero sigue siendo Haití. No, lo no controla. pertenece a otro Estado. No lo controla. Territorio, gobierno, No hay. normativa jurídica. Tampoco hay. No hay policía. Óyeme, tiene, pero con deficiencia, lo tiene todo. Lo que pasa es lo siguiente. En Colombia, por ejemplo, cuando la FARC controlaban una buena parte del territorio, no se hablaba y lo que propiciaban era porque tenían tenían 4 elementos, la FARC, para constituirse un Estado. Y buscaban eso, Sí. pero no se pudo. Porque lo que se llama la soberanía, que es un elemento constitutivo del Estado, su soberanía es lo que le da integralidad al concepto Estado. La soberanía está por encima de todo. ¿Y a qué nos refiere la soberanía? Un concepto de Jean Bodin. Esa soberanía, la cual se refiere en su libro de las 6 repúblicas, Jean Bodin, esa soberanía se refiere que no hay un poder externo que esté por encima del Estado. Un concepto que se ha ido erosionando al paso de los tiempos. Entonces, ese elemento fundamental que tipifica al Estado. Y si tú analizas el Estado de Haití, Haití tiene una capacidad para ser tan autóctono, tan propio, tan identitario en el aspecto de lo que se llama su sistema que se impone. Y tenemos, por ejemplo, que China le ha hecho varias ofertas para que desplace a Taiwán. Sí. Y no ha podido China todavía eliminar, que son una quizá de las razones por las cuales China no daba su consentimiento en lo que fue el Consejo de Seguridad para una intervención de una fuerza multinacional. Pero vamos donde tú me quieres llevar, porque yo sé dónde tú me quieres llevar. Fíjate, el caso dominico haitiano, que ha sido un caso que no es un caso actual, es un caso tan viejo que data desde lo que fue la Hispaniola, antes de que se dividiera y se compartiera en 2 espacios, porque era una sola isla. Es tan antiguo como la masa humana. ¿Qué ha pasado con el aspecto de esa dinámica relacional Haití-República Dominicana? No se ha sabido manejar de este lado, del lado oriental, de una manera diplomática y de una manera que a través de la aplicación de las leyes se pueda imponer lo que se llama la realidad del Estado. Entonces, cuando aparece una persona que quiere poner las cosas en orden, hay problemas porque hay muchos intereses. El cierre, por ejemplo, el cierre de la frontera que afecta a unos comerciantes que se han hecho millonarios en la frontera, pero no solamente los que están en la frontera, los empresarios que están en las ciudades, porque los empresarios de la frontera se nutren de los empresarios de la ciudad, que son grandes emporios. Entonces hay muchos intereses encontrados. Y un gobernante a veces tiene que saberse manejar entre lo que es lo social, lo político y lo económico. Y es difícil conjugar 3 elementos fundamentales dentro de los factores del poder nacional para que todo el mundo quede satisfecho. Hay una situación que yo veo hacia futuro, general. A ver si usted nos puede esclarecer. Ahí está Haití, que yo sigo insistiendo, para mí eso es fallido. Yo vivía metido en Haití y sé, no tanto como usted, pero sé cómo funciona el haitiano. El haitiano, por su propia naturaleza y origen de Guinea, eso es inviable. Ahora, no nos detengamos ahí. Esa situación
y esa invasión pacífica hacia el territorio este nuestro, con el tiempo, a lo mejor nosotros no estemos vivos, aquí va a haber una mayoría de migrantes haitianos que van a pedir, van a exigir, no a pedir, a exigir derechos de minoría. No estaremos nosotros en el futuro con un problema Palestina, Israel, Haití, República Dominicana. Mira, yo estuve leyendo, en un periódico, solo vi el titular y me pareció un poco, diríamos, absurdo, una comparación que se hizo entre el caso República Dominicana con el caso de la Franja de Gaza. Ahí no hay comparación, son diferentes, totalmente, porque allí se está luchando en Israel, por ejemplo, con un terrorismo desde el punto de vista occidental, un terrorismo, pero hay una ideología, hay un reclamo a un derecho que ellos entienden que es legítimo sobre lo que es la territorialidad. Ahora, en el caso de República Dominicana, la incidencia no es el reclamo de territorialidad, sino hay una ley geopolítica que dice, de Frederick Russell, la ley de áreas valiosas. República Dominicana representa un área valiosa, un atractivo, y no solamente para la población, la comunidad haitiana, nuestros vecinos, sino hasta para una comunidad de Centroamérica que está migrando a República Dominicana, dado el crecimiento que tiene la República Dominicana. Como acabo de llegar recientemente por allá, me estoy dando cuenta de cómo está la crisis económica que se está viviendo en Centroamérica. Entonces, en el caso haitiano, la preocupación que tú tienes, en base a eso yo tengo una teoría, y es precisamente que se están, a nivel de la frontera, se han generado lo que se llaman puntas de crecimiento étnicos. Las puntas de crecimiento étnico son proyecciones que se dan hacia territorio dominicano a través de la ocupación de espacios territoriales en la frontera. Y por eso vimos que Hincha, donde nació Pedro Santana, pertenecía a República Dominicana. San Rafael, San Miguel de la Atalaya y otras poblaciones. Ahora, ¿por qué? Porque se fueron produciendo puntas de crecimientos étnicas, y esas puntas de crecimiento étnica se convirtieron en enclaves étnicos, y ya cuando existe una población en un espacio geográfico, es difícil demarcarla, es difícil rodarla, porque ahí entran los derechos humanos. Ahora, en el caso, y vamos a hablar de eso también, de los derechos humanos, en el caso de la República Dominicana, que tenemos una población que, aunque digan es de 1 millón, es de medio millón, aquí no se sabe la población haitiana, como no se sabe la población venezolana. Exacto. Porque no se tiene un control, una estadística real. Ahora, ¿dónde nos lleva eso? Que fue un punto que tú tocaste. Que esas poblaciones mañana, en la medida que se van aclimatando a los espacios, se va a producir lo que se llama, dentro del contexto de la geopolítica, una amalgamación. La amalgamación es un problema que tienen los estados que hacen frontera o que reciben migraciones, porque las migraciones representan un problema no a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Si no, pregúntele a los españoles con los marroquíes. No, o a los franceses. O a los franceses con los árabes. Y ahora mismo a los británicos, con esos palestinos que le van a hacer un boicot, una huelga, y que ya Ricet dijo, le dio instrucción a la policía para que sean considerados como terroristas. Mira,
¿cuántos programas nos faltarían a nosotros para poder no me digas que estamos... Sí. Mire, porque yo no te he dado la respuesta que tú esperas todavía. Pues tiene un minuto para que me están haciendo Pero señas. yo quisiera, Rafael, Pero ya que terminó. el mayor general dice que no hubo un manejo diplomático, pero ¿y cómo puede un país como República Dominicana manejarse en términos diplomáticos con una nación, el vecino país, Sí, que difícil. reiteradamente Que no hay interlocutor. está incumpliendo los acuerdos y no hay interlocutor? Pero- Breve así Ajá, ya. diga. Pero esos acuerdos, si el Estado no lo mantiene vigente todo el tiempo, ¿qué vale reclamar en un momento determinado cuando hay una crisis global y donde nosotros no somos prácticamente el focus de interés global y de las potencias? Y más ahora con los conflictos que están. Entonces, en relación a eso, nosotros tenemos todas las leyes. Tenemos una ley de migración que ha sido obviada y cuyo reglamento se demoró mucho. Sí. Entonces, Eso es verdad. lo que tenemos nosotros ahora mismo es que manejar una diplomacia proactiva. Que creo que se está haciendo ahora. Y ahora te voy a tratar un punto con relación a los derechos humanos, porque somos ahora mismo miembros del Consejo Sí. Los derechos de los Derechos Humanos, un dardo envenenado. ¿Por qué yo digo eso? ¿Qué es un dardo envenenado? Porque ¿Por tú qué vas a tener que ahora respetar precisamente? ¿Por qué ahora precisamente nos meten dentro del Consejo junto a Cuba, que no conoce los derechos humanos, pero Brasil, que ya es una potencia regional, para salvaguardar las apariencias? ¿Por qué? Tiene un matiz hacia nuestra política con los vecinos de Haití. Así mismo. Tú eres un ente de referencia. derechos humanos y tiene que respetar. Tú eres un ente de y referencia. tiene que aceptar Tiene que refugiados en aceptar. Yo tu lo pensé territorio. así cuando eso pasó. Entonces, nosotros estamos celebrando un cuchillo para nuestra garganta. Yo entiendo que ni debimos aceptar eso. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder cumplir con todo lo que establece el ámbito de los derechos humanos para ofertar garantías a nuestros vecinos en detrimento de nuestra soberanía. Bueno. Mire, Se quedó nos quedó en el corto el tapete programa. muchas cosas en el tema de seguridad nacional y la ordenanza, que es por donde se rige el tema de seguridad nacional. Cuando se emite ayúdeme con la palabra, usted la menciona mucho. Hay La directiva la directiva de seguridad nacional, que está ya obsoleta. la 189-07. Entonces, nos comprometemos, ¿verdad?, a volver con el general Cordero para seguir con estos temas, porque Se quedó corto el programa. Usted tiene un conocimiento. Nos quedamos con Sí. con una sastrería pendiente Así es. para seguir cortando tela. Así es. Muchas gracias, Mayor General Miguel Ángel Cordero. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio, reseñas, y vamos a despedir el programa como le gusta a nuestro querido Sasá. Pórtense bien. Y si se van a portar mal. Y si se van a portar mal, Nos asuman avisan. las Yo digo, nos consecuencias. avisan, y ahí se- Feliz resto del fin de semana. Esto como que se quedó un poco picante, pero Sí. bien, seguimos.